Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche, respondiendo a la siguiente pregunta. A pesar de sus defensores y detractores, ¿cree usted que la nueva magistrada Diana Fajardo será imparcial frente a los fallos que emita sobre el acuerdo de paz que han firmado el presidente Juan Manuel Santos y las FARC? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter, están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También lo pueden hacer con el numeral Diana Fajardo, las opiniones de ustedes las estaremos leyendo más adelante en este programa. Voy a saludar a nuestros invitados en Bogotá, Colombia. Hasta ahora nos acompaña Vivian Morales, congresista colombiana por el Partido Liberal, ex fiscal general de Colombia. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches, senadora. Desde Barranquilla está Jaime Amin, senador colombiano por el Partido Centro Democrático, es integrante de la Comisión Primera. Bienvenido al programa La Noche, senador. Buenas noches, Jefferson. Un saludo especial a usted, a los panelistas y a la amable teleaudiencia. También está con nosotros Jaime Castro, reconocido jurista colombiano, ex constituyente y exministro de Gobierno. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por su invitación. Para mí es muy grato poder debatir este tema con la senadora Vivian Morales y el senador Jaime Amin. Vamos a comenzar con la senadora Vivian Morales en la ciudad de Bogotá. Senadora, en este momento una de las grandes preguntas que quedan sobre el tintero es si la forma quizás como se puede medir el miedo que representa que las FARC influya o no en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Y lo digo teniendo en cuenta las declaraciones que expresó el senador Armando Benedetti. ¿Cómo mide usted la presión o el miedo que puede generar en este momento que las FARC estén o no en un proceso de paz y la influencia que tuvo o no en la elección de esta magistrada? Mire, lo primero es que es lamentable que la elección de una mujer con una hoja de vida respetable, con una idoneidad intelectual reconocida, se vea manchada por los incidentes que ocurrieron alrededor de esa elección. No solamente las declaraciones de Armando Benedetti, que fueron completamente desafortunadas, pero que ponen sobre la mesa un tema. El gobierno sigue mintiendo. El gobierno había dicho, cuando firmó los acuerdos, que las FARC se habían sujetado a la institucionalidad colombiana. Si habían aceptado la institucionalidad colombiana, pues tenían que aceptar los fallos de la Corte Constitucional, no buscando poner allí supuestamente magistrados amigos, que es lo que trató de dar a entender Benedetti. Pero además de esto, la injerencia indebida en los últimos días del propio presidente Santos, del secretario general de la presidencia, haciendo llamadas a uno por uno de los senadores, exigiéndoles que votaran por su candidata. Senador Jaime Amin, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que en ese momento las FARC pueden ejercer presión para elegir, en este caso específico, por ejemplo, una magistrada de la Corte Constitucional? Y se lo pregunto en el contexto de estas declaraciones que estuvimos analizando en el programa del día de ayer con el senador Armando Benedetti, quien fue el congresista que las emitió. Esto hay que mirarlo en un contexto. No podemos ver los árboles sino el bosque. En el contexto de que Colombia es una nación, una democracia con una rica tradición jurídica, con una constitución que tuvo solamente 25 enmiendas y reformas, la última de ellas la gran constitución del año 91, pero que desafortunadamente el propio jefe del Estado, quien debe propender por dar el ejemplo de la supremacía de la Constitución, de la guardia y de la integridad de la Constitución Nacional, la ha desvalorizado por completo, la ha minimizado, la ha manoseado, la ha maltratado con las reformas estas que ha introducido, por ejemplo, para desconocer las competencias del Congreso, que en buena medida, mejor tarde que nunca, la Corte le restituyó al Congreso de la República. Hablo del fast track. Entonces, cuando es el propio jefe del Estado el que da ese pésimo ejemplo, quizá los otros poderes públicos, pues realmente es poco lo que podemos esperar. Sin embargo, esta tormenta que se presentó a raíz de las declaraciones del senador Benedetti, con una jurista que tiene una trayectoria, creo que deberíamos más bien mirarla hacia adelante. Hoy el Senado tomó una decisión en derecho, en democracia. Esperaríamos solamente que la magistrada Fajardo, una vez asuma sus competencias y funciones tan delicadas en este momento de la nación, entienda que por encima de todo debe despejar las dudas
que han ensombrecido un poco su elección, su hoja de vida intachable, y en cada uno de sus fallos, sentencias y decisiones judiciales haga que se preserve la guardia y la integridad de la Constitución, mandándole un muy claro mensaje al gobierno en cabeza del propio jefe del Estado. El ministro Jaime Castro, ¿cuál es su opinión? Con su venia, Jefferson, recordémosle a la teleaudiencia que la Corte Constitucional entre nosotros tiene apenas 25 años de vida y que esta Corte va a tener y tiene ya sobre el escritorio responsabilidades que no había tenido en sus 5 lustros anteriores de vida. ¿Por qué? Porque esta Corte debe calificar la validez jurídica de decretos leyes que expide el presidente de la República, leyes que dicta el Congreso, reformas constitucionales que adopta también el Congreso. La suma de todo ello está dando lugar a un nuevo ordenamiento jurídico, político, institucional, con repercusiones en la vida económica y social que el país no conoce y que el país no esperaba. Además, que está siendo adoptado a través de un mecanismo de trabajo del Congreso y del gobierno completamente atípico, que se conoce con el nombre de Fast Track, en lenguaje popular, una especie de horno microondas, porque se reducen la capacidad deliberativa y la capacidad decisoria del Congreso de la República. Ahora bien, eso exige unos magistrados que estén por encima de cualquier sospecha, total y absolutamente autónomos e independientes. En este caso, por las circunstancias que rodearon la elección de la señora magistrada, la doctora Diana Fajardo, esas posibilidades empiezan a hacer dudar a la opinión pública. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió? Un senador, no cualquier senador, jefe de un partido, el partido que tiene la mayor bancada parlamentaria en el Senado, dijo tranquilamente, hay que elegir este candidato porque si no, se acaba el proceso de paz. Las FARC se paran de la mesa, el gobierno igualmente se para de la mesa. Esas declaraciones, primero, muy graves porque son una censura para la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le mandó al Senado 3 candidatos, pero a juicio de este senador, solo uno debería ser considerado, debería ser votado y debería ser elegido. Y luego, ¿cómo es posible que se haga esa elección sin debatir el tema y con silencio de las FARC? Las FARC terminan decidiendo la elección, por lo menos porque guardaron silencio. Han debido, creo que era su obligación, salir a decir, no es cierto que si no se elige a determinado magistrado, nosotros demos por terminado el proceso de paz, volvamos al monte, nos paremos de la mesa. Guardaron silencio, era una manera de otorgar. Y como aquí se ha recordado, el gobierno haciendo las veces de jefe de debate de un candidato que el mismo gobierno no había postulado, que había postulado la Corte Suprema de Justicia. De manera que todo esto es un episodio oscuro en la vida del Senado y de la justicia colombiana. Senadora Vivian Morales, en medio, digamos, de los defensores y los detractores que tiene la nueva magistrada ya de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, y en medio también de ese apoyo con el que llega, apoyo de la unidad nacional, por lo menos de gran cantidad de los congresistas que son afines al gobierno, ¿usted cree que en ese contexto se puede garantizar la imparcialidad de esta nueva magistrada frente a estos fallos que tienen que ver con la implementación de ese modelo de paz que firmó el presidente con las FARC? Mire, el juicio no es sobre la persona de la doctora Diana, que yo creo que nos merece la mejor consideración. Es una doctora con una hoja de vida muy respetable, con una trayectoria seria e íntegra. El tema es el mecanismo como se dio la elección
Y obviamente lo que esperamos los colombianos es que ella haga gala de una característica que es la de la independencia que la Constitución le señala al juez. Pero lo que sí queda claro es que el gobierno se ha obrado con la más absoluta desfachatez y desvergüenza. Se ha metido a romper el equilibrio y la independencia del Congreso y el de la Corte Constitucional. Cuando la Constitución le dice al presidente usted tiene derecho a ternar 3 magistrados, ahí puede ejercer su influencia a través de esas ternas. Ya lo hizo. ¿Por qué tenía que meterse de una manera tan desvergonzada el gobierno a presionar la elección y a inclinar la balanza por una persona? Desafortunadamente, pues esto le hace daño a la imagen de la doctora Diana y tiene un reto muy grande de demostrar esa independencia a través de sus sentencias. Senador Amin, el año pasado cuando los colombianos fueron a votar ese plebiscito sobre si aprobaban o no el modelo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, también en ese momento se escucharon declaraciones en las cuales el miedo era el común denominador. Muchos, por ejemplo, aseguraban que si se votaba por el no, Colombia nuevamente volvía a la guerra, inclusive se habló de una guerra urbana, habló inclusive el presidente Juan Manuel Santos en algún momento de esto. Nuevamente, el temor y el miedo vuelve a ser la herramienta para decir que si no se elegía esta magistrada, definitivamente el proceso de paz estaba al filo del abismo, incluso que las FARC posiblemente se levantarían de la mesa, no sé de cuál mesa, pero así lo dijo el senador Benedetti. ¿Se está utilizando el temor nuevamente para conseguir apoyo frente a un acuerdo que, según lo que podemos ver, no tiene los consensos suficientes todavía? No olvidemos una cosa. El presidente Santos es un hombre frío, perverso, calculador en cada una de sus palabras y de sus actos. Yo particularmente pienso, como muchas otras personas, a raíz de las declaraciones de este senador, que no obró sino como un ventríloco, un muñeco ventríloco, siguiendo las órdenes desde Palacio, porque todo lo hacen irrespetando las formas, irrespetando los procedimientos y algo más grave, irrespetando los resultados, como ocurrió con el plebiscito del 2 de octubre del año anterior, cuando más de 6 millones de colombianos invalidaron el acuerdo. ¿Qué preocupó con esa decisión judicial de la más alta corte colombiana? Que cuando este órgano jurisdiccional le dijo al presidente y al Congreso, a los otros 2 órganos, tiene que refrendarse popularmente de nuevo el acuerdo, tanto el presidente como el Congreso hicieron los oídos sordos, se taparon los ojos y desconocieron el alcance de la sentencia. Y la Corte también cayó. La Corte ha debido en ese momento reconvenir al Ejecutivo, decirle al Congreso de la República que no se pasara por la faja la Constitución ni la sentencia del 30 de septiembre de la Corte, donde ordenaba un nuevo plebiscito para revalidar un nuevo acuerdo, porque acordémonos que la regla era que las 303 páginas del acuerdo tenían que ser de alguna manera revalidadas nuevamente, porque el acuerdo de La Habana había sido denegado por el poder constituyente, por el poder primario que era el pueblo. Entonces, que no nos vengan con el cuento que ahora van a respetar. Por eso es la importancia y trascendencia de estos magistrados que está eligiendo este Senado de la República. ¿Cuál es? Estamos prácticamente renovando más del 50% de la Corte, y lo mínimo que uno esperaría de estos juristas es que por lo menos, repito, hagan guardar la integridad y la supremacía de la Carta Política. Eso es lo único que tienen que hacer los 9 miembros de la Corte Constitucional. Doctor Jaime Castro, el senador Amina asegura algo que pues es muy cierto. En este momento prácticamente se está recomponiendo la Corte Constitucional. Ya son prácticamente 4 integrantes de la Corte Constitucional los que van a ser reemplazados. Ya 3 de ellos fueron escogidos. Falta uno más de una terna de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jaime Castro, me gustaría que usted hiciera una radiografía política de la Corte Constitucional. Evidentemente sus fallos tienen que ser jurídicos y tienen que ser acordes a la Constitución. Sin embargo, es evidente que en este momento, con la elección de la nueva magistrada Diana Fajardo, la Corte termina con otra inclinación. ¿Qué análisis hace usted? Hasta el momento el Senado de la República ha elegido más o menos 20 magistrados de la Corte Constitucional en toda la historia de esa corporación.
nunca el tema político partidista, nunca la intervención del gobierno o de las agrupaciones políticas había contado para los efectos del nombramiento de uno cualquiera de esos 20 magistrados. Vivian Morales lo ha precisado. Aquí no se está hablando de las cualidades de la nueva magistrada, tampoco de su obligación, tanto jurídica como ética, de ser imparcial, completamente autónoma e independiente. Aquí se están viendo, son unos hechos políticos que rodearon su elección. Ustedes pasaron al comienzo las declaraciones de un senador reclamando como victoria de un partido político esa elección. Y hay sectores de opinión que dicen con toda razón, perdón, estamos ya en el gobierno de transición, estamos en un cogobierno de las FARC, que las FARC han pedido gobierno de coalición, gobierno de transición, y aquí intervinieron de manera determinante, por lo menos con su silencio, en la elección de ese magistrado. Es eso lo que la opinión pública hoy en día o cuestiona o por lo menos se pregunta. Senadora Vivian Morales, otro de los puntos en este momento que digamos queda abierto es si es posible para un magistrado de la Corte Constitucional al mismo tiempo defender la Constitución, pero de igual forma defender ese modelo de paz que negociaron el gobierno nacional y las FARC. ¿Eso es posible al mismo tiempo o son dos vías completamente distintas? Es que lo que tiene que defender es esa paz dentro de la Constitución del 91. Entonces, el juicio de lo que se ha hecho en implementación del Congreso tiene que hacerse con la Constitución del 91 y no pensando que el acuerdo de paz sustituyó a la Constitución del 91, que es lo que me parece que el gobierno quiere implementar de esa manera, que la Constitución sea sustituida totalmente por los acuerdos. Y precisamente ahí es donde se presenta la necesidad de que el juez constitucional sea absolutamente independiente de la posición del gobierno. Pero además le quiero decir una cosa, un tanto tal vez jocosa, eso de que Benedetti diga que se van a levantar las FARC de la mesa de la paz. Yo creo que lo que más bien debería decir es que se van a levantar de la hamaca, porque se encuentran en las hamacas ya en las zonas veredales de transición, ya no hay mesas, ya lo que hay es hamacas y sitios de descanso. Claro, Jaime Amin, ese punto que plantea la senadora Vivian Morales, ¿usted cree que el modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos sí está en la Constitución del 91 o definitivamente los magistrados que entren a emitir sus fallos sobre la implementación de ese acuerdo de paz, en el momento en el que fallen de acuerdo a la Constitución, sencillamente lo tendrán que hacer en contra de ese acuerdo de paz, no porque estén a favor o en contra, sino que sencillamente pues así lo dictamina la Corte? ¿Usted qué opina? Miren, Jefferson, esto es una sinfonía a cuatro manos, dos de Timochenko y dos de Santos. Sin lugar a dudas, el tren de la paz, el timón del tren de la paz, no lo ha llevado Santos, lo llevan la FARC. Claramente, concesión tras concesión, exigencia tras exigencia, Santos va respondiéndole, debilitando la Constitución política de Colombia. Esto dentro de 20 o 30 años, lo sabe el doctor Castro, la doctora Morales, cuando se analice este momento histórico del país, vamos a dar cuenta de cómo se desnaturalizó toda una rica tradición jurídica de la que gozaba el país con algo más grave. Santos, no contento con entregarle a la FARC prácticamente la institucionalidad del país, porque le entregó el Congreso como un notario, y además de manera timorata, débil, improvisada, firmó 34 decretos que vaya uno a saber, digamos, la consistencia jurídica de esos decretos, ojalá la Corte los pueda examinar rápidamente. Le entregó nada más y nada menos que el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto para los amables televidentes? Que durante los próximos 3 gobiernos, es decir, los próximos 12 años, no se podrá tocar la Constitución política en nada que afecte las 303 páginas del mal llamado Acuerdo de Paz con la FARC en La Habana. Eso es un despropósito. ¿En qué modo, en qué tiempo y en qué lugar Santos pactó la inmovilidad constitucional del país?
Lo que pasa es que, repito, un hombre tan frío y calculador, vanidoso como pocos, que ya con el premio Nobel se sintió que era un hombre, digamos, de talla internacional, se olvidó que tiene el país prácticamente paralizado en el Chocó, en Buenaventura, los maestros, los sindicatos, todo el país paralizado y los señores de la FARC entrando como Pedro por su casa ayer nada más y nada menos que al propio hemiciclo del Senado de la República. Esto yo creo que hay que hacerle un juicio de control político y lo vamos a hacer el próximo martes cuando todos los partidos políticos examinemos la implementación del mal llamado proceso de paz con la FARC. Doctor Jaime Castro, ¿qué piensa usted de este punto? De hecho, hasta este momento la Corte Constitucional no se ha pronunciado en su conjunto frente al valor jurídico del acuerdo de paz y si este acuerdo de paz está o no por encima de la Constitución. Jefferson, los colombianos somos decididamente partidarios de la paz, la inmensa mayoría, por no decir el 100%, tanto que hemos celebrado varios procesos de paz. Este que está en curso con las FARC no es el primero, ni el último, ya hay otro en curso. Y en la segunda centuria del siglo pasado celebramos 2 procesos de paz exitosos. El disco duro de esos procesos consistió en las garantías que se le daban a los rebeldes alzados en armas para que volvieran a la normalidad, para que se convirtieran en partidos políticos. Eso se pactó en unos acuerdos que materialmente están contenidos en 2, 3 páginas. Ahora se decidió que el acuerdo está contenido en 310 páginas, porque consideraron que hay que refundar el Estado, la sociedad, el modelo económico, social, en fin, cambiar absolutamente todo, como partiendo de cero. Está bien, decidieron eso, pero eso se tiene que acomodar a la Constitución del 91. Y ese es el papel de la Corte de la que estamos hablando, verificar que sin atentar contra la paz, lo que se haga está dentro del respeto a la Constitución. La paz no justifica todos los medios, que es lo que pretenden hacer ahora. Decirnos que, porque se invoca el nombre de la paz, se puede pasar por encima del patrimonio político del país, de la institucionalidad democrática, de las reglas de juego, del Estado de Derecho. No, que quede claro. Somos partidarios de la paz, pero tenemos claro igualmente que la paz no justifica todos los medios. Vamos en este momento a una pausa a comerciales, no sin antes leer opiniones que ya nos llegan de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. A pesar de sus defensores y detractores, ¿cree usted que la nueva magistrada Diana Fajardo será imparcial en los fallos que ella emita frente al acuerdo de paz? Leamos ya las opiniones que ustedes están viendo en pantalla. A esta hora, Francisco nos dice lo siguiente. Dice que no. De hecho, su elección constituye la corrección por parte del gobierno de un supuesto error al elegir al magistrado Bernal. Anderson dice lo siguiente. Nueva magistrada tiene hoja de vida intachable. La Corte podrá seguir haciendo su trabajo, el cual incluye garantizarle la paz al país. Veamos uno más, este es de Lina. Ella dice, ese nombramiento o nos hace un déjà vu a los magistrados que actualmente rigen en Venezuela. ¿Por qué será? Ustedes pueden continuar opinando. Las cuentas de Twitter aparecen en la parte inferior de todo nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.